Buenos días. You've just heard all my Spanish. Y acaban de escuchar todo mi español. Thank you all for coming. Muchas gracias a todos por haber venido. So in my first talk this morning, we're going to talk about the Old Testament and the ancient Near East. Así que para mi primera plática, hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento y el Antiguo Cercano Oriente. I'm hoping that as we think about this, we can come to understand how important the ancient Near Eastern background is for understanding the Old Testament. Y mi deseo en estos 2 días es que nosotros entendamos bien la importancia del Antiguo Cercano Oriente para el trasfondo de nuestro entender del Antiguo Testamento. This slide has just a few of the kinds of sources that we can use from the ancient world. Y esta diapositiva tiene solo algunas de las fuentes que podemos usar del Antiguo Cercano Oriente. We have reliefs that show some iconography. Tenemos relieves que nos muestran iconografía. We have some inscriptions which give us text. Tenemos inscripciones que nos dan textos. And we have archaeology that opens up that culture to us. Y también tenemos la arqueología que nos abre la cultura. So before we get into the specifics of the ancient Near East, we need to understand how biblical authority works. Así que antes de entrar en los específicos del Antiguo Cercano Oriente, necesitamos entender cómo funciona la autoridad bíblica. I've been on a quest my entire career. He tenido esta misión por toda mi carrera. It's a quest to do everything that it takes to be a faithful interpreter. Y mi misión es hacer todo lo que pueda para ser un intérprete fiel. So what does it mean to be a faithful interpreter? Entonces, esta pregunta, ¿qué significa ser intérpretes fieles? I would like to say that means that we're going to try to be right. Quisiera comenzar diciendo de que deberíamos ser correctos. And I hope I'm right on some things. Y espero que tenga razón en algunas cosas. But I also know there are things I've changed my mind on over the years. Pero también estoy consciente de que hay varias cosas en las cuales he cambiado mi mente durante los años. Which means that as I look back, I think that at that time I was not right. Y claro que esto significa que cuando lo considero, me doy cuenta de que hace un tiempo no tenía razón. And I can't be worried about that. Entonces necesito ser precavido de esto. I just have to think about being as faithful as I can be with what I know today and with where my research takes me. Entonces, hoy mi opinión es que necesito confiar en que estoy siendo fiel a lo que hoy en día sé y dónde me lleva mi investigación. If we desire to be people who continue to learn, we're going to expect that there are some things we'll change our minds on. Y si nosotros deseamos ser personas que siguen aprendiendo, necesitamos darnos cuenta de que a veces van a haber cosas donde vamos a cambiar nuestras mentes. And that's okay. Y eso está bien. We want to be faithful with what we are learning day by day. Queremos ser fieles a lo que estamos aprendiendo día tras día. And our faithfulness will reflect our intention to understand the authority of Scripture. Y nuestra fidelidad va a reflejar nuestra intención de interpretar las Escrituras. One of the most important points as we try to be faithful interpreters is to understand that the authority of the Bible is vested in the authors. Y un punto clave en ser intérpretes fieles de la palabra es que damos cuenta de que la autoridad reside en los autores bíblicos. Of course, we believe that the ultimate author is God, a divine authority. Claro que creemos que la autoridad por excelencia es Dios. But he vested that authority in the humans that he used to produce God's Word.
pero se dio esta autoridad en los seres humanos que utilizó para escribir su palabra. That means that to be faithful to God, we need to be accountable to the human authors. Entonces, esto significa que para ser fiel a Dios necesitamos rendir cuentas a los autores humanos originales. Because they are our only access to what God's authority had to say. Porque ellos son nuestro único punto de acceso a lo que quería decir Dios. That means that we need to be accountable to those human authors. Entonces, esto significa que necesitamos rendir cuentas a estos autores humanos. We need to use methods that have controls. Necesitamos usar métodos que tienen controles. We're not trying to control Scripture, we're trying to control ourselves. No es que nosotros estamos intentando controlar las escrituras, sino estamos intentando controlar a nosotros mismos. And we need to have consistency as we work with the whole of Scripture. Y necesitamos ser consistentes con cómo usamos las escrituras. And that means consistency in our objectives to read what it is that the author intended to communicate. Esto significa ser consistentes con nuestros objetivos cuando pensamos en qué quería comunicar el autor. The Bible's claims must be understood contextually. Entonces, las declaraciones bíblicas necesitan estar entendidas en su contexto. Because culture and context are part of the author's intentions. Porque la cultura y el contexto forman parte de las intenciones del autor. I see we're having some technical issues, so we'll be resolved here soon. Veo I'm going to que, just keep going. voy a seguir, aunque veo que tenemos problemas técnicos, pero seguimos adelante. This need to understand the Bible contextually La necesidad de entender la Biblia en su contexto leads me to say what I say often. Leads me to say what I often say. me guía a decir lo que siempre digo. That is, the Bible was written for us, but not written to us. Que la palabra de Dios está escrita para nosotros, pero no necesariamente está dirigida a nosotros. Let that sink in. Que digerimos esto un momento. We know that the Bible is not in our language, Sabemos que la Biblia no fue escrita original en nuestro idioma. and connected to that, we must understand it's not written into our culture. Y por ende, debemos entender que no está escrita dirigida hacia nuestra cultura. We come to the Bible as outsiders. Nosotros venimos a la palabra de Dios como fuéramos, como extranjeros. But the Bible itself is communication between insiders. Pero la palabra de Dios es comunicación entre personas desde adentro. The Israelite authors were intending an Israelite audience. Los autores israelitas entendían una audiencia israelita. And when you're writing to people of your own culture, you can assume a lot of things that you don't need to say. Y cuando tú escribes a alguien de tu propia cultura, tú puedes asumir muchas cosas sin decirlos. You know that just in your own cross-cultural or intercultural experiences. Y ustedes están conscientes de esto desde sus propias experiencias transculturales o interculturales. You recognize that when, as Christians, you want to communicate to non-Christians. Y ustedes reconocen esto como cristianos que queremos a veces comunicar a no cristianos. You can't just use your insider-to-insider language. Uno no puede simplemente usar nuestra propia dichos cristianos evangélicos. So we recognize that this is how communication works. Entonces reconocemos que así funciona la comunicación. And again, the problem then is that we come to the Bible as outsiders. Entonces surge el problema otra vez. Venimos a la Biblia como extranjeros.
And the things that they assume their audience knows are not always things that we know. Entonces, lo que los autores querían asumieron de su audiencia no son las mismas cosas que nosotros hoy en día sabemos. And also, the things that we know among ourselves are not things we can assume that they know. Y también las cosas que nosotros sabemos entre nosotros no son los mismos asuntos que sabían los israelitas en aquel entonces. That means that if we want to be faithful interpreters, we have to immerse ourselves in what I call their cultural river. Entonces, esto significa que para ser fieles intérpretes de la palabra, necesitamos hacer lo que yo llamo sumergirnos en el río cultural de la escritura. So I want to explore for a little bit this concept of a cultural river. Entonces quisiera explorar un poco lo que significa este tema del río cultural. Now I want to start by talking about a modern cultural river. Entonces quisiera comenzar hablando de un río cultural moderno. I can only use the United States because that's my cultural river. Yo solo puedo usar el ejemplo de los Estados Unidos porque eso es mi río cultural. Certainly the cultural river here has some similarities and also significant differences. Y seguramente el río cultural aquí tiene muchas diferencias, pero además muchas similitudes. So I'm going to put up some terms on the board that are talking about what our cultural river, United States, is about. Entonces voy a poner algunas palabras, algunos términos en la pantalla de qué se trata nuestro río cultural en los Estados Unidos. And maybe they'll come up in a bit, but let me talk about some of them. Y tal vez van a aparecer, pero voy a hablar de algunos de ellos. Your cultural river, there they are. So, cultural river includes things like economics. Así que el río cultural incluye asuntos como la economía, politics, la política, values, valores, religion, religiones, society. La sociedad. So these are all issues that reflect how we think in our world. Y estos todos son asuntos que reflejan cómo pensamos, cómo existimos en nuestro mundo. And some of the things on the board here are part of your cultural river as well. Y algunos temas que ven ahí en la pantalla son asuntos que tienen que ver con tu río cultural también. And there would be differences as well. Pero seguramente van a haber diferencias también. Now the point I want to make about this is that the biblical authors have no knowledge of our modern cultural river. Y el punto que quiero resaltar aquí es que los autores bíblicos no tienen ninguna idea sobre nuestros ríos culturales hoy en día. Neither mine nor yours. Ni el mío ni el suyo. They are not writing to our cultural river. No están escribiendo tomando en cuenta nuestro río cultural. They are not anticipating our cultural river. No están anticipando nuestro río cultural. They would not even understand the terminology of our cultural river. Ni entenderían la terminología de nuestro río cultural. So not only that, but we cannot take our cultural river and think that the Bible is aware of it. Entonces no podemos tomar nuestro río cultural y pensar que la Biblia sabe de lo que estamos hablando. We shouldn't expect to get into the book of Proverbs and find discussion about social media. No podemos entrar en el libro de Proverbios y pensar que va a hablar de las redes sociales. We shouldn't expect to get into the book of Kings and find a discussion about monarchy versus democracy. Y ni deberíamos entrar en el libro de Reyes y pensar que va a haber un debate sobre la monarquía versus la democracia. We shouldn't expect to get into Deuteronomy and see a discussion between capitalism or other economic systems. Y no deberíamos esperar ver discusiones sobre el capitalismo versus otros sistemas
económicas en el libro de Deuteronomio. And we shouldn't expect to go into Genesis and find discussions of science. Y no deberíamos entrar en el libro de Génesis y esperar ver discusiones sobre la ciencia. As faithful interpreters, we have to try to understand their cultural river. Como fieles intérpretes, deberíamos nosotros intentar entender su río cultural. So let's talk about their cultural river. Así que vamos a hablar sobre su río cultural. So you'll recognize some of the terms that come up. You'll say, oh, I know what that is. But even if you recognize the words, that doesn't mean you recognize the concepts the way they would have understood them. Entonces ustedes van a ver varios términos que ustedes reconocen, los términos, pero esto no significa que entendemos el concepto detrás del término que ustedes observan ahí. You might say, oh, I know what kingship is. Puede ser que ustedes piensen, yo sé qué significa un rey, un reinado. But if you're thinking of King Charles in England, you don't know what kingship is. Pero si ustedes están pensando en el rey Carlos de Inglaterra, no saben qué es un rey. Nothing like Sennacherib at all. Nada que ver. So we have to understand their way of thinking. Entonces necesitamos considerar su manera de pensar. So this is our process of interpretation as we try to be faithful. Entonces esto es nuestro proceso de interpretación mientras intentamos ser fieles intérpretes. Now some of you might be feeling a little concerned at this point. Entonces tal vez algunos de ustedes se están preocupando en este momento. That little voice in your head is saying, he's taking my Bible away from me. Tal vez hay una pequeña voz ahí atrás en su cabeza diciendo, me está quitando mi Biblia. Why can't I just read the Bible as it is? ¿Por qué no puedo simplemente leer la Biblia como tal? I want to just sit down in my porch and open up my Bible and let it wash over me. Solo quiero sentarme ahí con mi café y mi mosh y dejar que la Biblia me hable. Basking in its light. Broncearme en la luz de la palabra. It's fun to read the Bible that way. Y está divertido leer la Biblia así. But that's not interpretation. Pero eso no es una interpretación. When we read it that way, cuando la leemos tal como es, usually means that we're reading it from our own cultural river. Normalmente significa que lo estamos leyendo desde nuestro propio río cultural. And that means that without thinking about it, we are imposing something foreign on the text. Y esto significa de sin querer o sin darnos cuenta, estamos imponiendo algo extranjero al texto bíblico. And so we find out that reading instinctively is not reliable. Entonces nos damos cuenta que una lectura instintiva no es confiable. Because our instincts come from our own cultural river. Porque nuestros instintos vienen de nuestro propio río cultural. But we need to be accountable to the author's intentions. Pero nosotros debemos rendir cuentas a las intenciones originales del autor. Which is not coming from our cultural river. Y estas intenciones no vienen de nuestro propio río cultural. Now, some of you might say, I'm committed to reading the Bible literally. Y tal vez algunos de ustedes van a decir, yo me he comprometido a leer la Biblia literalmente. Well, fine, but let's think about what we mean by that. Y bien, pero vamos a pensar en qué queremos decir con esto. Reading literally has to mean reading it the way the author intended. Leerlo literalmente significa leerlo como el autor humano original pretendía. If the author intended to give you a parable, you need to read it as a parable. Si el autor original pretendía escribir una parábola,
debemos entenderla como una parábola. If the author uses a metaphor, we need to read it as a metaphor. Si el autor usa una metáfora, nosotros debemos entenderla como una metáfora. Recognizing a metaphor is part of literal reading. Reconocer que es una metáfora es parte de una lectura fiel. When the Bible says God is my rock, we don't ask igneous or sedimentary. Cuando la Biblia dice Dios es como una roca, no preguntamos pues ígneo, no sé, ¿de qué volcán venía esta roca? But of course, if the author doesn't mean it as a metaphor, we can't make it into a metaphor. Pero esto también significa de que si el autor original no quiere algo como una metáfora, no deberíamos convertirla en una metáfora. When we see David going down into the valley to fight Goliath and picking up 5 smooth stones, Por ejemplo, cuando David baja a la valle y levanta 5 piedras lisas, we can't turn that into a metaphor and say, what are the 5 smooth stones God has given you to fight the giants in your life? no podemos convertirla en una metáfora y decir cuáles son las 5 piedras lisas que Dios te ha regalado para luchar contra los gigantes de tu vida. Reading literally means reading it the way the author intended it to be read. Leer literalmente significa leerlo exactamente como el autor original pretendía. And therefore, it's very important for us to be able to understand the author's intentions at every level. Y por eso es muy importante que deberíamos entender las intenciones del autor a cualquier nivel. We want to read the text in context. Queremos leer el texto en su contexto. And those contexts involve linguistics, Y estos contextos incluyen las áreas de lingüística, literary understanding, entendimiento literario, cultural backgrounds, trasfondos culturales and theological concepts. y conceptos teológicos. All of that's text in context. Todo esto es el texto en su contexto. And reading that way will help us to be faithful to the authority of Scripture. Y leerlo de esta manera nos ayuda a ser fiel a la autoridad de la Escritura. So when we talk about the Bible in the ancient Near East, Así que cuando hablamos de la Biblia y el Antiguo Cercano Oriente, first of all, I would want to say that I'm considering it as embedded in culture. The Israelites are embedded in the ancient culture. primero deberíamos saber de que los israelitas vivían en esta cultura. La cultura está incorporada en ellos. That doesn't mean that they are indebted to individual pieces of ancient literature. Y esto no significa que los varios textos del Antiguo Cercano Oriente imponían algo sobre ellos. Culturally embedded, not literarily indebted. Culturalmente incorporado, pero no con algo impuesto sobre ellos. So, when we are using the ancient Near East, we are not importing or imposing the ancient Near East on the Bible. Así que cuando estamos estudiando el Antiguo Cercano Oriente y la Biblia, no estamos imponiendo nada del Antiguo Cercano Oriente en nuestro texto bíblico. When we ask questions about the ancient Near East, it's the same as when we ask questions about Hebrew. Cuando nosotros hacemos preguntas sobre el Antiguo Cercano Oriente, es lo mismo de como cuando nosotros hacemos preguntas sobre el idioma hebreo. If I started to talk to you about the meaning of Hebrew words, you wouldn't say, why are you imposing Hebrew on the biblical text? Si yo comience a hacer un estudio de un término en hebreo, ustedes no me dirían, ¿por qué están imponiendo el hebreo a nuestro texto bíblico? You can't impose Hebrew on the biblical text. It's in Hebrew. No podemos imponer el idioma hebreo al texto bíblico. Está escrito en hebreo.
And likewise, you can't impose the ancient Near East. It's embedded in that world. Y de la misma manera, no se puede imponer la cultura del antiguo cercano oriente ahí, ya está ahí. So ancient Near Eastern texts can prompt us to think differently outside of our cultural river. Así que los textos del antiguo cercano oriente pueden ayudarnos, pueden impulsarnos a pensar en una manera distinta. They provide windows to how people thought in the ancient world, and that helps us avoid anachronism. Nos ofrecen ventanas sobre cómo pensaba la gente en el mundo antiguo y esto nos ayuda a evitar anacronismos. So we need to recover ancient ways to read their texts well. Entonces necesitamos recuperar la manera de leer estos textos antiguos para poder leer bien estos textos. That's what faithful reading requires of us. Esto es lo que significa una lectora fiel. It's what the Bible's authority requires of us. Esto es lo que nos requiere de nosotros, la autoridad de la Escritura. So we recognize that the biblical distinctiveness is not in being isolated from its environment. Entonces notamos de que la singularidad bíblica no está en esta aislada de su contexto, de su entorno. But there are certain ways that it transcends its environment based on the revelation that God gave Israel. Pero sí hay ciertas maneras en las cuales trasciende su entorno, basado en la autoridad que Dios se le dio. So this gives you a little bit of idea of what I mean when I talk about faithful interpretation. Entonces espero que esto les dé una idea en qué quiero decir cuando digo una interpretación fiel. So now we're going to talk about using the ancient Near Eastern material. Entonces ahora vamos a hablar sobre cómo usamos la material que encontramos en el antiguo cercano oriente. Most people using their Bibles don't realize how much information we have about the ancient world. Muchas personas que leen la Biblia no se dan cuenta de cuánta información tenemos sobre el mundo antiguo. But we have only come into possession of this information in the last century and a half. Pero solo hemos heredado esta información que ahora tenemos en el último siglo y medio. One of the fruits of archaeology is that they've excavated over 1 million cuneiform texts. Por ejemplo, uno de los asuntos de la arqueología es que han desenterrado y han traducido más de 1 millón de textos escritos en cuneiforme. These are clay tablets from the Assyrian and Babylonian culture. Y estas son tablillas de barro de las culturas asirias y babilónicas. And so, over this last century or so, we've become just flooded with new information that we never before had. Entonces, en el último siglo y medio estamos ahogando en toda esta información que nunca antes teníamos. And it opens up the ancient cultural river to us. Y esto nos ha abierto el río cultural antiguo a nosotros. So as we study it, we find out that new tools require new methods. Entonces, mientras estudiamos, nos damos cuenta de que nuevas herramientas requieren nuevos métodos de estudio. And so there's growing awareness of the need for this kind of study. Entonces nos hemos despertado al hecho de que es un nuevo campo de estudio. We realize that no reading of the text is free of culture. Y nos damos cuenta de que ninguna lectura de los textos está libre de la cultura. And it's very difficult for us to push aside our own cultural river to see our way to the ancient one. Y es muy difícil obviar nuestro propio río cultural para poder percibir el río cultural antiguo. But it's something that we really need to do. Pero es algo que sí necesitamos hacer. Because the Israelites think more like Babylonians than they do like us. Porque los israelitas pensaban mucho más como los babilonios que como nosotros hoy en día. Even with all the things where God told them to try to think differently than Babylonians. Aún con todos los asuntos donde Dios les dijo ser distintos a los babilonios. Still, they think more like Babylonians than they do like us, culturally.
Aún así, ellos pensaban mucho más como babilonios que como nosotros, hablando culturalmente. That means when I start to interpret the biblical text, Y esto significa que cuando yo comienzo a interpretar el texto bíblico, I want to read the text very carefully itself, yo sí voy a leer con mucho cuidado el texto, but I want to put that into the context of the Babylonian world to begin with. pero quiero comenzar ubicándolo en el mundo babilónico también. I don't want to start by putting it in my world. No voy a comenzar poniéndolo en mi mundo. Now, we may never be able to recover the ancient Near East in a comprehensive way, Y es muy posible que nunca vamos a poder recuperar el antiguo cercano oriente en una manera exhaustiva. but we can learn enough to keep us from imposing our own ideas. Pero sí podemos aprender lo suficiente para evitar imponer nuestras propias ideas. Think like a Babylonian. Pensar como babilónicos. Walk like an Egyptian? No. Camina como un egipcio, tal vez no. So, we're getting a window into the worldview and culture of the Israelites. Entonces estamos ganando una ventana a la cosmovisión y la cultura de los israelitas antiguos. Now, that's the basic theory that we're dealing with. Entonces esta es la teoría básica de la cual estamos entrando. Now I want to give you some examples, some general, and then hopefully we'll have time for some specific ones. Entonces quisiera dar a ustedes unos ejemplos, algunos más generales y si tenemos tiempo, algunos más específicos. So let's think about cosmology. Entonces vamos a comenzar con la cosmología. You recognize this picture. Ustedes reconocen a esta imagen. You could talk about it at some length. Tal vez podrán hablar de esta imagen bastante. You know that it's a picture of our world. Ustedes saben que es una imagen de nuestro mundo. You recognize the continents and the oceans. Reconocen los océanos, los continentes. You could interpret lots of features, almost all of them, on this picture. Y pueden interpretar muchas características que ven en esta imagen. What would happen if you showed this picture to an ancient Israelite? ¿Y qué si mostramos esta imagen a un israelita del mundo antiguo? They would have no idea what they were looking at. No tendrían ninguna idea de qué estaban percibiendo. Pretty colors. ¿Qué colores tan bonitos? They didn't view the world this way. Ellos no percibían el mundo de esta manera. Nothing that they write anticipates or understands this way of looking at the world. Nada de lo que ellos escriben o piensan anticipa que el mundo se va a ver así. We have to think about seeing the world the way they saw the world. Nosotros debemos considerar que tenemos que ver el mundo en la manera en que ellos vieron el mundo. Because their view is the basis that they write on. Porque su percepción es la base sobre la cual ellos escriben. Now, the Israelites didn't give us any pictures of how they viewed the world. Pues los israelitas no nos dieron ninguna perspectiva de cómo ellos percibían el mundo. But the Egyptians did. Pero los egipcios sí. So, the bottom left is from an Egyptian tomb painting. Pues ahí en la izquierda inferior es de una tumba egipcia. The other one is a modern artist's drawing of the same kind of thing. Y a la derecha es una interpretación moderna con la misma temática. And from the Egyptian picture from the tomb painting, we can see how they thought about the world. Y con la imagen que se ha encontrado en la tumba, podemos ver cómo ellos percibían el mundo. We've got the sky god with the stars engraved on her body. Tenemos la diosa de los cielos con las estrellas pues pintadas en su cuerpo. We have the waters above, all on the left side of the picture, the dots. Tenemos las aguas arriba en la parte izquierda superior con los puntitos. The sun god is sailing across the heavenly waters.
con el dios del sol navegando en un barco sobre las aguas. The air god is holding up the sky and separating it from the earth. El dios del aire está levantando el cielo, separándolo de la tierra. We get a good idea of how they pictured their world. Tenemos una buena idea de cómo ellos percibían su mundo. Of course, we can also see that they believed it was populated by the gods. Pero también algo muy claro que observamos es que estaba populado por dioses. Now, the Israelites were taught to believe that it was not populated by the gods. Pues a los israelitas se los enseñaban que no estaba populado todo el mundo por dioses. But that doesn't mean that they thought of the structure any differently. Pero esto no significa que ellos no pensaban sobre la estructura en una manera distinta. Again, this is a modern artist's rendition. Otra vez, esta es una interpretación moderna de que pensaban los israelitas. But the structure of the cosmos is the same. Pero la estructura del cosmos es lo mismo. A solid sky, Un cielo sólido, waters above, waters beneath, las aguas de arriba, las aguas abajo, sun, moon, and stars inside the solid sky, sol, luna y estrellas dentro de este cielo sólido. pillars of the earth holding it up, Los pilares del mundo, pues sosteniéndolo. and Leviathan, the creature swirling around in the depths. Y el leviatán ahí, pues rodeando en las profundidades. All these features come out of the Bible, Todas estas características salen de la Biblia. but it's the same cosmic geography as we find in the structures that the Egyptians accepted. Pero es la misma geografía cosmológica que encontramos en el mundo egipcio. It's not our cosmic geography, Seguramente no es nuestra geografía cosmológica. so whose cosmic geography counts? Así que, ¿cuál geografía cósmica o cosmológica tiene razón? If we try to impose our cosmic geography on a biblical text, we'll be making a serious mistake. Si nosotros intentamos imponer nuestra geografía cosmológica en el texto bíblico, estamos haciendo un gran error. So we cannot impose ours on the text. No podemos imponer nuestra perspectiva al texto bíblico. We have to read the text in light of its cultural river. Tenemos que leer el texto a la luz de su propio río cultural. But at the same time, we recognize that the Bible is not placing its authority behind some cosmic geography. Pero a la vez necesitamos darnos cuenta de que la Biblia no está poniendo su autoridad sobre alguna geografía cósmica. The Bible is not telling us we have to believe in a solid sky. La Biblia no nos está enseñando que tenemos que entender el cielo como algo sólido. It's simply representing the way people thought in the ancient world. Simplemente está representando cómo la gente del mundo antiguo consideraba el cielo. And whether you think in terms of their cosmic geography or ours, Y por qué pensaban en términos de su geografía cósmica en vez de nuestra. be assured, God created it and makes it work. Solo asegúrense, Dios creó todo y todo funciona. So that's just one example of ancient world and modern thinking. Y esto solo es un ejemplo del mundo antiguo y del mundo moderno de pensar. Let's move to another one. Vamos a considerar otro. So the question of natural and supernatural. Y la pregunta de natural o sobrenatural. This distinction is part of our modern cultural river. Esta distinción es parte de nuestro río cultural. We recognize natural laws and natural science. Nosotros reconocemos leyes naturales y ciencia natural, Natural cause and effect. Causa y efecto natural. And then we sometimes distinguish that by talking about things that we consider miracles. Y a veces lo distinguimos cuando hablamos de cosas que nosotros consideramos como milagros. And we consider these supernatural because they cannot be explained by what we know of the natural. Y consideramos que estos son sobrenaturales porque no podemos explicarlo desde nuestras leyes naturales. This is an important distinction between these two in our theology and our apologetics.
Y esta es una distinción importante en nuestro río cultural, en los ámbitos de nuestra teología y nuestras apologéticas. But did people in the ancient world have that distinction? Pero la gente del mundo antiguo tenía esta distinción. Nope. No. Nothing is natural in the ancient Near East. No hay nada natural en el antiguo cercano oriente. They believed the gods were involved in everything. Ellos creyeron que los dioses estaban involucrados en todo. Even the things that we call natural, they believed the gods were doing. Aún las cosas que nosotros consideramos como naturales, ellos creyeron que los dioses estaban involucrados en todo eso. And the biblical authors thought the same way. Y los autores bíblicos pensaban de la misma manera. Biblical authors don't recognize natural. Los autores bíblicos no reconocen algo natural. In fact, the Old Testament does not talk about something that they call miracles, meaning not natural. De hecho, en el Antiguo Testamento no se habla de los milagros como algo no natural. They call the plagues, for instance, signs and wonders. Ellos llaman a las plagas, por ejemplo, como señales y portentos. These are signs to them that God is at work. Son señales para ellos que su Dios está obrando. Whether through what we call natural or through what we call supernatural, doesn't matter to them. Si sea por medio natural o si sea por medio sobrenatural, a ellos no les importaba. So they are signs of God's work and they are wonders because they are beyond human comprehension. Y son señales de la obra de Dios y son maravillosos porque son fuera de su propia comprensión. So likewise in the Bible, there is no natural. Entonces, en la Biblia no hay nada natural. Now, the Bible cannot designate something as not natural if there's no category natural. Entonces, la Biblia no puede identificar algo como no natural si no existe tal categoría como natural. For everyone in the ancient world, God is the agent even in what we call natural. Entonces, en el mundo antiguo, Dios siempre es el agente, aún en todo lo que nosotros llamamos natural. I've got another example I was going to use on the idea of believing with the heart. They really thought in the ancient world that all cognitive processes happen down here. Entonces, tenía otro ejemplo que iba a usar del mundo de la fisiología, con el ejemplo del corazón. Ellos creyeron de que todo el pensamiento ocurría por aquí, en el abdomen. They had no idea the physiology of the brain. No entendían la fisiología del cerebro. And again, God does not upgrade their understanding on physiology. Y otra vez, Dios no opera nuestro entender por medio de nuestra fisiología. So skip a slide, skip that one, yeah. Así que vamos a saltar ahí. Oportunidad rápida de sacar foto. Just give me a picture. Yeah. Picture. And go to the next one. Y ya. Okay, so now something, a specific text. Y ahora vamos a usar un texto específico. So the account of the Tower of Babel is found in Genesis chapter 11. Entonces, el cuento de la Torre de Babel se encuentra en Génesis capítulo 11. If you're not familiar with it and you have your Bible, you might want to open to it. Si no están familiarizados con este texto y quieren, pues tal vez pueden consultarlo en sus Biblias. There are many different ways that we can examine this short account by using the ancient Near East. Y hay muchas maneras en las cuales podemos entender este texto usando herramientas del antiguo cercano oriente. But we are particularly interested in our interpretive conclusions. Pero estamos muy interesados más que todo en nuestras conclusiones interpretativas. When we read the text, this particular text, through our modern cultural river, we have traditional ways of thinking about it. Cuando nosotros leemos el texto desde nuestro río cultural moderno, hay maneras tradicionales que nos han enseñado de verlo. Our instincts and our traditions lead us to think that they're building a tower to get up to heaven. Nuestros instintos o nuestras tradiciones nos han enseñado de que están levantando una torre para llegar al cielo. And in their great pride, they are trying to somehow challenge God. Y en su gran orgullo están intentando retar a Dios.
That's our cultural river speaking. Pero esto es lo que está hablando ahí, es nuestro propio río cultural. It's not the ancient world. No viene del antiguo cercano oriente. We actually now know what kind of structure this was. Hoy en día nosotros sabemos qué tipo de estructura estaban construyendo. They're called ziggurats. Se llaman ziggurats. Over 30 of them have been found archaeologically. Hemos encontrado más de 30 de ellos en restos arqueológicos. We have dozens, if not hundreds, of texts talking about kings building them. Hay docenas, sino cientos de textos que hablan de reyes construyendo los ziggurats. We even have a list from ancient Babylon that gives the names of over 1,000 ziggurats. De hecho, aún tenemos una lista de Babilonia antigua que nos dan los nombres de cientos de ziggurats. We know a lot about ziggurats. Sabemos bastante de los ziggurats. So how can that help us interpret the passage? Entonces, ¿cómo esto nos puede ayudar a entender este pasaje? First of all, we notice the idiom that's used in the text. Primero, sabemos de la imagen que se usa en los textos. They're building it with its head in the heavens. Lo están construyendo con su cabeza en los cielos, dice en el texto. That's exactly the way the descriptions go in Babylonian tablets when they talk about building ziggurats. Es exactamente la descripción que tiene en los textos babilónicos cuando hablan de los ziggurats. And then we can study the concept of religious architecture. Y de ahí podemos hablar sobre los conceptos de la arquitectura religiosa. From the names of the ziggurats, we can understand their function. Por medio de los nombres de los ziggurats podemos entender sus funciones. And here's a real game changer. Y aquí hay algo que sí va a cambiar nuestra perspectiva. Ziggurats are not built for people to go up. Los ziggurats no sirven para que la gente los suba. Ziggurats were built for God to come down. Los ziggurats funcionaban para que el Dios podía bajar. That changes everything. Y esto nos cambia todo. And notice that in the middle of that account, verse 5, God indeed comes down. Y notamos que en medio del texto, en versículo 5, Dios sí baja. That's exactly what they built it for. Y es por eso que lo construían. But when he comes down, he is not pleased. Pero cuando baja, no está feliz. And he rejects this invitation, this initiative of theirs. Y Dios rechaza esta iniciativa, esta invitación que han hecho ellos. So we learn about ziggurats and what they're for. Así que aprendemos sobre los ziggurats y para qué servían. They are built next to temples. Se los construían a la par de los templos. And they're an architectural invitation for the deity to come down and come into the temple to be worshipped. Y era una invitación de arquitectura para invitar al Dios bajar y reposar en el templo. So now we need to understand temple ideology. Entonces ahora necesitamos entender la ideología del templo. Why would it have been a bad thing for them to invite God down into their temples? Porque es algo malo que inviten a Dios a bajar al zigurat y entrar en el templo. Sounds pretty good. Me suena bien. But here's what we have to understand about their temple worship. Pero ahí es donde necesitamos entender un poco más sobre su alabanza en los templos. They believed that the gods had created people in order for the gods' needs to be met. Ellos creían que Dios había creado a las personas para que ellos, las personas, podrían llenar las necesidades del Dios. Worship for them meant meeting the needs of the gods. Alabanza para ellos era cumplir con las necesidades de los dioses. Their sacrifices provided food. Sus sacrificios proveían comida. Their libations provided drink. Sus libaciones proveían pues bebida. They constructed these beautiful homes, the temples for the gods. Construyeron estas casas muy bonitas para los dioses, los templos. These are all the ways that they met the needs of the gods. De esta manera cumplían con las necesidades de los dioses.
And they believed that that was their full and total obligation in their religious practice. Y ellos creyeron de que esto era su obligación completa en su práctica religiosa, Caring for the gods. cuidar a los dioses. And they believed that if they took care of the gods would take care of them. Y ellos creyeron de que si ellos cuidaran para los dioses iban a cuidar a ellos. A transactional relationship. Es una relación transaccional. This is what I call the great symbiosis. Y eso es lo que yo denomino la gran simbiosis. Because this is a symbiotic relationship between gods and humans. Porque es una relación simbiótica entre dioses y seres humanos. You take care of me, I'll take care of you. Ustedes me cuidan a mí, yo cuido a ustedes. That's what this building of the tower is all about. Y construir esta torre, esto es todo de lo que se habla, es de la construcción de esta torre. Builders believe that if they can entice a god to come down to have his needs met, that they will be blessed and prospered. Ellos creían de que si ellos construyeron esta gran torre para invitar al Dios a bajar, y si este Dios bajara, ellos iban a tener todas sus necesidades cubiertas. If they pamper him, he will protect them. Si ellos cumplían todos sus antojos, el Dios iba a proteger a ellos. And that's how they intend to make a name for themselves. Y es de esta manera que ellos creían que iban a hacerse un nombre. Because if they have a God who is indebted to them, Porque si ellos tenían un Dios que estaba endeudado con ellos, they will be able to exploit that God to their own agendas and advantage. podrían explotar esa relación para tener una ventaja muy grande. And that will make them famous. Y de esta manera serían famosos. Those who have the blessing of a God. Ellos que tenían la bendición de un Dios. But that blessing is all based on this great symbiosis thinking that God has needs. Pero esta bendición se basa completamente en la relación simbiótica de que el Dios tiene necesidades. That is, when the text describes them as wanting to make a name for themselves, that's not pride, that's greed. Entonces, cuando se habla de que ellos quieren hacerse un nombre, no es el orgullo que está hablando aquí, es la lujuria. ¿Cómo? Codicia. Lo que dice ahí, hermano Luis. Codicia. Very grateful to my team of translators. Muchas gracias a todo el equipo de traductores. Now, don't miss the connection that gives us. Pero espero que no obvían la conexión que nos da esto. They wanted to force a God to bless them. Ellos quieren obligar a Dios a bendecirles. Because he is obliged to them. Porque está obligado a hacerlo. Notice the next chapter in Genesis, chapter 12. Y notamos en el próximo capítulo de Génesis, capítulo 12, God initiates a covenant with Abraham. Dios inicia el pacto con Abraham to bless him and make a name for him. Para bendecirlo y para hacer un nombre de él. Not because he was obliged to do so. No bajo obligación. Not because he had needs that Abraham would meet. No porque Dios tenía necesidades que podía cumplir Abraham. Once we understand the Tower of Babel account, cuando entendemos bien en la historia de la Torre de Babel, we get new understanding of the covenant in contrast. Entendemos bien el pacto de Dios en capítulo 12 al contraste de capítulo 11. And so our information from the ancient Near East not only helps us to understand Genesis 11 better, así que nuestro entendimiento del Antiguo Cercano Oriente no solamente nos ayuda a comprender mejor capítulo 11, it helps us to understand the covenant better. Nos ayuda a entender todo el pacto de una manera mejor. God rejected the tower builders' initiative.
Dios rechazó la iniciativa de los albañiles de la torre and he offered his own counter initiative. y ofrece una contrainiciativa a Abraham. That's how ancient Near East can help us. Y de esta manera nos puede ayudar el antiguo cercano oriente. So I hope this discussion of theory and these few examples can give you motivation to try to interpret in light of the ancient Near Eastern world. Pues yo espero que esta discusión de la teoría y un par de ejemplos les anima a explorar un poco más sobre cómo el mundo del antiguo cercano oriente nos puede ayudar. And I'm going to skip the next slide Y voy a saltar la próxima diapositiva and get to... Okay, so, yes, tracking with the author, that's our goal, that's our objective, because the authors have the authority of God. Entonces, nuestra meta, nuestro objetivo es seguir la interpretación del autor, porque este es donde reside la autoridad de Dios. Now you might say, I get it, but I don't know how to do that. Pues ustedes me van a decir, entiendo la teoría, pero ¿cómo lo hago? There's help. Existe ayuda. Some of these are available in Spanish, others are not. Hay algunos de estos libros traducidos al español y otros no. There are all sorts of resources to open up the ancient cultural river to you. Existen muchos recursos que pueden abrir el río cultural del antiguo cercano oriente a ustedes. I believe the one in the top left is available in Spanish. Yo creo que el que está en la parte izquierda superior está disponible en español. Está disponible en nuestra biblioteca. That goes through the entire Old Testament, passage by passage, to give you information like I just gave on the Tower of Babel. Y esto va por el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, dando información parecida a la información que les di sobre la Torre de Babel. This is a 5-volume set that does the same thing. Y este es un volumen, este es un set de 5 tomos que hace lo mismo, In much more detail, pero en mucho más detalle. and with 2,300 photos Y con más de 2.300 fotos. and 22,000 footnotes. Y más que 22.000 notas al pie de página. And on specific issues, I've done the Lost World series. Y sobre algunos asuntos puntuales he escrito una serie del mundo perdido. And a number of these are available in Spanish. Y varios de ellos están disponibles en español. So there are resources to help you. Entonces sí existen recursos. The first big step is to recognize that you have to push aside your own cultural river. Y el primer paso es reconocer que ustedes tienen que ver más allá de su propio río cultural. Even if you only get that far, that'll give you a big advantage as you interpret. Aun si solo llegan a reconocer eso, esto les va a dar una gran ventaja en su interpretación bíblica. And then you can start to find ways as you're able to understand the ancient cultural river. Y de ahí ustedes pueden encontrar maneras de entender el río cultural del antiguo cercano oriente. And we're on our way to be faithful interpreters. Y la manera de ser fieles intérpretes. Thank you. Muchas gracias.